Hola Caro, hola Stewart. Hola. ¿Qué muchachos, cómo están? Muy bien, bueno, muy bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro Wolbos Product Update. Para esta ocasión tenemos actualizaciones de CRM y WhatsApp. Nuestro primer tema es del CRM, el Knowledge Retrieval. Es una nueva capacidad que traemos, que lo que permite es que la inteligencia artificial vaya más allá del propósito por el cual fue entrenado y que pueda buscar en una base de conocimiento que fue previamente configurada, para lo cual vamos a poder tener uno o más dominios. Esta capacidad de base de conocimiento Knowledge Retrieval se fundamenta en el poder del LLM con sus capacidades de lenguaje natural más una base vectorial que se conoce como RAG. ¿Por qué es importante integrarlo a un CRM? Claro, es importante integrarlo en un CRM porque se obtiene información de forma rápida, eficiente, donde se puede consultar en altos volúmenes de repositorios para tener una información precisa. ¿Por qué también es importante? Porque nos va a generar unas respuestas de manera ágil, contundentes, ¿cierto? Basadas en todo el conocimiento con el cual se alimentó la funcionalidad para procesos como de paso a paso de configuraciones de alguna funcionalidad, procedimientos en un core de negocio específico, ¿cierto? Y un tema de orientación guiada para que los agentes o cualquier rol puedan hacer uso de la misma. Otra cosa muy importante es que se evitan las respuestas fuera del contexto de la base de conocimiento. En palabras sencillas, evitamos las alucinaciones. Claro, complementando lo que Enrique mencionó, nos va a facilitar el autoservicio. ¿Cómo así? Yo no voy a depender de que esté una persona para hacer la consulta, sino que yo entro a la funcionalidad, voy a hacer mi consulta y él ya me va a dar la respuesta con base en lo que yo quiero saber. Nos va a dar un tema de una atención mucho más eficiente. ¿Con qué? ¿Cómo así? No voy a tener tanto tiempo de espera para darle la respuesta a uno o muchos clientes, porque tengo la información de fácil acceso. Beneficios adicionales, aunque comenta Stewart, la prevención de errores e inconsistencias. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una base documental vigente, teniendo en cuenta de que esta capacidad podemos actualizar la documentación a través de API. La personalización a escala, eso significa de que podemos configurar dominios por roles, por ejemplo. Y un tema súper importante es la capacidad que entregamos a través de la API a agentes o conversacionales para que, dependiendo de la necesidad, puedan escoger uno u otro dominio en tiempo real. Claro, y un tema no menos importante, va a estar disponible 7/24. No depende de alguien para poder tener acceso a la base de conocimiento. Entonces, eso nos va a facilitar tener la información en cualquier momento. ¿Cómo aplicamos esto en los casos de uso? Lo podemos aplicar en un proceso de soporte, en un proceso de ventas, en cualquier core de negocio. Por ejemplo, en soporte, para dar las FAQ. Nos va a ayudar que la gente pueda ir a consultar cuáles han sido las preguntas más frecuentes, recomendarnos la respuesta, analizar sin tener que estar dependiendo de que esté el supervisor, esté el coordinador y la información. Y el agente o cualquier tipo de rol. Y lo más importante, el lenguaje natural. Es correcto. Eso es lo que hay que tener muy preciso. El lenguaje natural, que es lo que va a darle fuerza a esta funcionalidad, ¿cierto? ¿Qué más nos sirve para resolución de problemas? Para un tema de ventas, para buscar inventario de productos, ¿cierto? O sea, el tema de esta funcionalidad está aplicable a cualquier necesidad de negocio, siempre y cuando tengamos un buen uso del lenguaje natural para hacer la consulta. Entonces la configuración la vamos a hacer en el menú configuración, la opción Knowledge Retrieval, y acá tenemos la posibilidad de crear uno o más dominios. ¿Y en qué casos es importante tener varios dominios? Eso es muy importante. Entonces, imagínate que tenemos varios roles y que, dependiendo del rol, administrador o rol, no sé, de cobranza o servicio al cliente o agentes tipo A, agentes tipo B, entonces podemos hacer dominios para asignar a diferentes roles. Es decir, un dominio es como equivalente a un tema. Es correcto. Así es, tal cual. Y otra forma también donde aplican los múltiples dominios es para un conversacional. Un agente que, dependiendo del tema, del dominio, pueda ir a uno u otro
dominio específico. Entonces, en esta pantalla vamos a poder crear esos dominios, especificando el nombre, la descripción, las etiquetas, ¿cierto? Y también vamos a tener la última fecha de modificación. Para este caso, un dominio de tipo soporte, entonces vamos a tener que especificar el modelo de inteligencia artificial. Para este caso tenemos un dominio de soporte, ¿verdad? En el que vamos a tener que hacer unas configuraciones específicas, entre ellas el modelo de inteligencia artificial. Como opciones tenemos el modelo rápido y el modelo razonador. Enrique, pregunta. Cuéntame. ¿Cómo sé yo en qué momento usar el dominio rápido o el razonador? ¿Para qué casos de uso debería emplearlo? Ok, entonces el rápido es para que podamos darle al usuario que va a utilizar el Assistant, que ya vamos a ver, respuestas sencillas, respuestas rápidas, como lo dice también el nombre del modelo, cortas, y aparte de eso van a ser respuestas más económicas. En el caso del razonador, entonces, respuestas con un nivel de profundidad ya más amplio, ¿listo? Una mayor calidad en la respuesta, y por ende también vamos a tener una mayor latencia. Entonces va a ser una respuesta, la del razonador, un poco más lenta. Entonces yo podría decir que utilizar el dominio o el esquema rápido es para respuestas cortas y ágiles, y el razonador es una de respuesta mucho más precisa, concisa y amplia. Y de mayor calidad. Perfecto. Muy bien, entonces lo siguiente que debemos configurar son las instrucciones, el PROM o el SYSTIM. Tocaste un buen punto. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas para tener un buen PROM? Okay. ¿Y qué beneficios trae tener un buen PROM? Y un PROM, para este caso, que es un PROM de base de conocimiento. Entonces, hay algo importante, y es que debemos indicarle que es basado en documentación. Eso debe ir sí o sí. También debemos decirle cómo debe responder. El tono. Hay que decirle también, limitarlo, decirle, si no tienes información en la base documental, di que no sabes. Eso te iba a preguntar, si yo dentro del PROM hago una consulta que no tengo en la base de conocimientos, algún tema, puedo parametrizar cuál sería la respuesta para ese tipo de consultas que no se encuentran. Y ese es el propósito de las bases de conocimiento, tener respuestas enfocadas, y que nuestra funcionalidad, nuestra capacidad no alucine. Esa es la importancia y la diferencia de las bases de conocimiento respecto a hacerle preguntas abiertas a un LLM. Entonces, por último, también debemos indicarle el rol, es decir, cómo se espera, cuál es el rol con el cual esperamos que actúe. Otra cosa que vamos a poder hacer acá es subir documentos en línea, aparte de que lo podemos hacer por la gestión natural de carga, eliminación, actualización. Vamos a poderlo hacer aquí en la parte de la configuración, y dos configuraciones finales muy importantes, que son el número de resultados y el nivel de precisión. Entonces, este número de resultados, ¿a qué se refiere? Se refiere a la cantidad de respuestas que se da a una pregunta, de manera que es la información que recibe el LLM para entregarle la respuesta de forma natural al usuario. Y el nivel de precisión filtra esas 20 respuestas, por ejemplo, que yo quiero. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que me des de esas 20 respuestas las que tengan 60% de precisión. Entonces esa es la forma como nos aplica el número de resultados y el nivel de precisión. Entonces yo podría decir, Enrique, que entre mayor la precisión, pueden la ser respuesta, menor cantidad de respuestas, correcto. Y si yo empiezo a iterar en los porcentajes, ¿cuál sería el comportamiento? Entre mayor precisión, ¿va a ser una búsqueda más extensa o va a excluir información que puede ser relevante o importante en la consulta? Exacto, eso es muy bueno entenderlo. Entonces, si yo coloco mayor precisión, voy a tener
obviamente menor cantidad de respuestas, pero voy a tener algo más concreto y posiblemente voy a apuntarle más a la calidad. Si coloco menor precisión, voy a tener mayor volumen y una conversación más amplia, por decirlo así, entre las respuestas que damos. Más abierta, se podría decir. Y el usuario. Muy bien, entonces en la parte de gestión de la documentación vamos a poder subir los documentos, arrastrándolos, ¿cierto? Colocando tabs, eso es importante, tabs 1, categorías específicas, y vamos a poder colocar la cantidad de chunks por documentos, es decir, cómo quiero yo, dependiendo del entendimiento que tengo de la amplitud que se particiona ese documento en la base vectorial. Es un tema un poco técnico, pero finalmente la tecnología de RAP, la capacidad de inteligencia artificial de RAP que utilizamos, lo que hace es que particiona los documentos y los guarda en una base vectorial. Entonces, la cantidad de chunk la tenemos a nivel de archivos y no a nivel de dominio. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura de mi archivo, entonces yo voy a poder especificar la cantidad de chunk. Esto me da la posibilidad también de irlo modificando y ajustando en el camino, dependiendo de cómo voy obteniendo las respuestas del knowledge retriever. Yo creo que hay un tema importante, Enrique, que me parece que debería mencionar a Caro, es cuál es la capacidad del historial. Ok, entonces, de hecho, esa pregunta podemos responderla ya ahora que veamos el assistant, cómo lo utiliza el usuario finalmente. ¿Y cómo sería el funcionamiento? Ya nos vamos a ir para allá. Entonces, acabamos de ver cómo configurar el knowledge retriever. Ahora luego tenemos que activarlo. Entonces, para activarlo, nos vamos a la pestaña general, nos vamos a CRM Assistant, escogemos el dominio en el cual queremos que se base el assistant y lo activamos. Una vez que lo activamos, miren que acá si ven que se desapareció y apareció una vez que lo activo, entonces ya voy a tener disponible el widget que es el assistant, que es la herramienta finalmente que va a utilizar el usuario final, el agente, el administrador, cualquiera que sea su rol. Entonces imaginemos que estamos en un módulo diferente, que tenemos un usuario que atiende peticiones en un helpdesk y por algún motivo necesita una información precisa, como por ejemplo cómo puedo cambiar el idioma al Workbox IM. Y acá tenemos la respuesta, ¿cierto? Tenemos la respuesta formateada. Entonces, esta es la vivencia final del usuario al hacer uso del assistant. Entonces, de forma resumida, configuración, activación, el uso final del assistant. Y para dar respuesta a tu pregunta, Stewart, el contexto o el histórico que maneja el assistant entre el assistant y el usuario es de 20 preguntas-respuestas. Se maneja como una cola. Entonces las preguntas-respuestas más viejas se van depurando y él va teniendo en su memoria las últimas 20. Entonces esto es lo que tenemos hoy para presentar y como entrega en el caso de CRM. Es importante que tengamos en cuenta la ruta que sigue con el Copilot. Esta es la primera capacidad que estamos entregando de Copilot. Se vienen 3-4 capacidades adicionales muy rápido. Yo creo que vamos a estarlas presentando en las próximas updates, que son el corrector ortográfico, la capacidad de redacción, la capacidad de estilo y tono. Eso es para que estemos muy atentos con estas nuevas capacidades que vamos a irlas adhiriendo a la herramienta de Copilot de CRM. Muy interesante, estaremos esperándolos muy ansiosos. Entonces vamos ahora a continuar con el segundo tema, que es de WhatsApp. Sí, bueno, entonces voy a mostrarles acá ahora estas nuevas actualizaciones que tenemos, que son un conjunto de APIs, ¿cierto? Les voy a mostrar por acá, recordemos dónde ingresamos para poder mostrarles al menos dónde están estas APIs. Y les voy a contar
que ya ahora con estas APIs nuestros clientes nos pedían mucho poder crear plantillas desde una plataforma externa que no fuera precisamente el Facebook Business, ya que muchos de las operaciones no tienen acceso pues como a esa plataforma de Facebook, porque normalmente esto lo maneja el equipo de marketing. Entonces digamos que tenía muchos inconvenientes al momento de crear plantillas, porque a veces se necesita crear plantillas durante el día, incluso nuevas plantillas, lo que hacía pues que se demorara un poquito más el proceso. Entonces ahora con todas esas nuevas APIs que tenemos va a ser un proceso pues mucho más fácil, porque digamos que nuestras APIs están como documentadas muy bien y específicamente de cómo es el paso a paso, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar por acá. Tenemos la API de subir archivo, ¿cierto? Subir archivo multimedia a la base pues de Facebook, porque nosotros siempre necesitamos pues como un archivo multimedia de ejemplo. Para cada vez que vamos a crear una plantilla multimedia es necesario pues tener un archivo de ejemplo. Luego vamos a encontrar por acá en este listado de WhatsApp, vamos a encontrar pues la API de crear plantilla de marketing, donde vamos a tener pues como todas las opciones que son la de la plantilla de marketing, ya sea multimedia o no, o solamente de texto, ¿cierto? Se pueden crear pues como por este lado. Igualmente vamos a encontrar para crear plantilla de utilidad, que es muy parecida pues a la de marketing, solo que en este lado que cambia, que debemos de tener muy presente como el texto permitido para la plantilla de utilidad ante mail, porque a veces digamos que estas plantillas de utilidad que las personas pues la crean pensando que la pueden usar como una plantilla promocional, realmente no está permitido. Entonces es muy importante tener esto presente. Claro, tengo una pregunta. ¿Hay alguna precondición para hacer el uso de las plantillas o yo puedo coger cualquier plantilla según mi necesidad? ¿O tengo que tener una plantilla primero que tenga como la prelación para primero configuro esta plantilla para hacer el uso de alguna siguiente, por ejemplo la de autenticación? Yo puedo usar primero la autenticación y ya después usar la de utilidades. ¿Algún orden? Bueno, en este caso, digamos que cada una de las plantillas sí tiene pues como un uso específico, ¿cierto? Entonces ya según el uso es que sí pues las debemos de crear. Pero el orden de uso de las APIs sí lo debemos de tener muy presente. ¿Por qué? Porque debemos de primero subir un archivo multimedia, que es después el que nos va a arrojar pues como ese enlace de ejemplo para ahora sí crear plantillas de marketing, por ejemplo, o de utilidad con multimedia. O sea, el encabezado es el que es la multimedia, que ya puede ser una imagen, un video o un documento. También tenemos la API de crear plantillas de autenticación, que esta de autenticación es solamente para código, ¿cierto? Entonces, digamos, esta API de autenticación va a ser muy importante que se use solo con el texto que está allí, ¿cierto? Ya que como es literal la autenticación, el mismo Meta es quien restringe este texto, ¿cierto? Entonces no podemos cambiar el texto, solamente se puede usar ese que está allí de ejemplo. Y ya tenemos pues entonces la API donde vamos a poder ver todas las plantillas que hayamos creado y que tengamos pues creadas previamente. La de sincronizar plantillas, que es lo que nos va a permitir ya ver esas plantillas creadas y aprobadas, ¿cierto? Muy importante, en el manager solo vamos a ver las plantillas aprobadas. Entonces al consumir la API de sincronizar plantillas ya vamos a poder hacer uso pues de todas las plantillas que hayamos creado. Tenemos la API de editar plantilla, donde luego de listarlas vamos a poder ver, listo, esta la necesito editar, entonces vamos a ingresar con esta API, vamos a poder editar el texto, ya que no permite editar el título y nada más, solamente el texto. Y luego ya nos vamos a la API de eliminar plantilla, que nos va a permitir, pues como su nombre lo dice, eliminar una plantilla ya creada. Lo que nos cuenta es que hay tres tipos de plantillas: una de marketing, ¿cierto?, de utilidad y de autenticación. Para esas plantillas, para las dos primeras, las de marketing y utilidad, vamos a poder tener plantillas con y sin multimedia. Exacto, sí, y la autenticación sí es casi que validando un texto específico, porque es para autenticación y Meta es muy estricta con eso. Ahora, para todas estas plantillas vamos a poder gestionarlas, es decir, listarlas, crearlas, modificarlas y eliminarlas. Sí, correcto. ¿Cierto?
todas estas sí se pueden hacer pues como las mismas funciones entre sí. Y sí, es cierto, o sea, realmente la multimedia no es algo pues obligatorio, es opcional, y sí, solamente se puede en marketing utilidad, en autenticación no. Ahí un poco súper claro. También les voy a mostrar pues como ahora esta opción de los formularios, donde pues podemos a través del manager en el componente RepliChat vamos a poder hacer uso de esta plantilla de flow pues o formulario, pues ya que realmente es un formulario, ¿cierto? Como Meta le dice flow, pero pareciera que fuera un formulario realmente, o sea, formularios en flujos, en distintas fases. Exacto, en distintas pantallas, pues ellos cuando uno va a crear la plantilla, dice como, bueno, en la pantalla 1 voy a tener este formulario que se ve acá, en la pantalla 2 este otro, entonces digamos, ¿cuál es de pronto, Stewart, el uso que se le puede dar pues como a esta plantilla? Es como, bueno, voy a invitar a mis clientes a registrarse a un evento, entonces voy y le mando en el RepliChat, ¿cierto? Que ingresa al routing la persona y ya empieza pues a hablar con el bot y ahí mismo le manda la plantilla de registro. Entonces aquí se le va a abrir precisamente este formulario y va a empezar a diligenciar los datos. Entonces digamos que todo lo que responda el cliente en los formularios se va a poder pues hacer uso dentro del flujo pues para almacenar la información o pues tomar decisiones según sea necesario, ¿cierto? Pues en nuestra página pues de actualizaciones van a poder ver exactamente cómo llega la información y van a poder pues como decir, bueno, así la voy a configurar y tener pues como mucho más a fondo de parte técnica donde cómo hacer uso pues de esta información. Claro, me surgió otra pregunta con respecto a la respuesta anterior. Entonces, si yo tengo varias plantillas, incluso tengo la posibilidad de estar cambiando, seleccionando o administrándolas, o como sea el proceso de administración que un cliente tendría que llevar a cabo para estar haciendo esa rotación de plantillas. Bueno, si en este caso, si digamos tengo varias plantillas de flujo, por ejemplo, ¿cierto? Y voy a hacer uso en el componente RepliChat, si es en el mismo punto donde necesito cambiarla, sí, fácilmente pues puedo ir a hacer el cambio de plantilla solo con el nombre y bueno, los parámetros necesarios. Pero durante el flujo también puedo tener diferentes plantillas de formulario, o sea, realmente uno puede tener varias plantillas en un mismo diagrama en Workbox Studio. Bueno, y continuando pues como con la actualización de plantillas, ya ahora también tenemos esta plantilla de carrusel, que aquí como se ve pues en la pantalla, podemos tener diferentes tarjetas, pues, más que todo pues de productos. Realmente es como estas plantillas de carrusel, digamos que su caso de uso es más como para la venta de producto, donde le podamos mostrar al cliente de una forma dinámica e interactiva diferentes productos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener hasta 10 tarjetas, eso es como el máximo, donde cada una va a tener su imagen, ¿cierto? Como un botón de comprar ahora, bueno, o el texto que le queramos poner para que responda rápidamente, o llevarlo pues como a una página web donde puede conocer más información del Pero producto. si mi negocio no es de ventas, yo lo podría adaptar a cualquier otro negocio y tendría la misma funcionalidad de carrusel. Sí, correcto. Si de pronto, bueno, tengo 5 servicios, entonces los voy a mostrar en una plantilla de carrusel, también es posible hacerlo. Sí, entonces, básicamente, o sea, la plantilla lo que nos da la posibilidad de 10 tarjetas con una estructura de texto, imagen y botones. Y sí, correcto. Es súper adaptable. Por ejemplo, en esta plantilla nos va a servir mucho la API de subir archivo, ya que esta plantilla la tenemos que crear pues con ese archivo de ejemplo en cada una de las tarjetas. Entonces digamos que esa nos va a servir mucho hacer pues como ese match de esas dos actualizaciones. Y ya listo, esta sería entonces la plantilla de carrusel, que también se usaría pues dentro del flujo para que, como les digo, sea un poco más interactivo con el cliente. Muchas gracias, Carlos, por esta entrega de estas actualizaciones de WhatsApp. Muy interesante. Los invitamos para que estemos muy pendientes de nuestras próximas actualizaciones. En el frente de Copilot, repetimos, nuevas capacidades. Y también en el frente de WhatsApp se vienen nuevas actualizaciones en el frente de Click to Call, de WhatsApp Voice. Entonces, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Claro, muchas gracias por la presentación.